Soy hermano de toda la vida de un gángster. Pero estaba enamorado de él en secreto. Tras su muerte, crié a su hijo. Pero este hijo rebelde no me trataba como a su tío. Irrumpió en mi habitación de hotel. Agarró del pelo a un joven arrodillado junto a mi cama, lo echó por la puerta y preguntó fríamente. ¿No vas a quedarte viuda por tu padre? Le advertí con severidad, Sergio. No solo no se inmutó, sino que me empujó sobre la cama como un loco. Entonces déjame hacerlo. 01. Sergio, con su uniforme escolar, estaba sentado leyendo un libro sobre un montón de chatarra en el callejón. No muy lejos de él, se desataba una pelea masiva. El sonido de los puños golpeando la carne intercalado con ocasionales gemidos de dolor. Si la escena no hubiera sido tan incongruente, podría haber creído que estaba estudiando mucho. Levanté la mano para despedir a los matones que estaban detrás de mí, quienes se habían arremangado, listos para pelear, y se habían retirado por la esquina. Hacía 20 minutos, Carlos entró corriendo en la oficina y me dijo que el joven amo se había metido en una pelea. Pensé que Sergio era diferente a su padre, un hombre culto que nunca había sido un alborotador. Temiendo que sufriera, le pedí al conductor que condujera rápido. Pero las cosas resultaron completamente diferentes. Ya basta, dijo la fría voz de Sergio desde adentro. Los jóvenes que lo habían ayudado a pelear parecían reacios a aceptar el resultado, pero obedientemente se detuvieron y se fueron. Los detuve un poco más lejos y les pregunté qué había sucedido. Todos me dijeron que el tipo era un pervertido, enamorado de Sergio hasta un punto antinatural. Acosa a Sergio todos los días e incluso le envía esas cartas de amor tan explícitas y graciosas. Esta tarde, Sergio se cogió prestado nuestro dormitorio para echarse una siesta y se coló. Si no lo hubieran pillado a tiempo, le habría metido la mano en los pantalones a Sergio. ¡Qué asco! Palidecí. Después de que se fueran, me aflojé la corbata y la metí por dentro de la camisa, lista para darle una lección a ese imbécil. Pero más adelante en el callejón, Sergio le levantó la barbilla al hombre con la punta del pie y dijo, ¿dijiste que te gustó? Me detuve. El hombre también estaba enamorado, con sangre entre los dientes, pero seguía sonriendo. No es que sí, es amor. Sergio, te quiero. Sergio dijo, pero si ambos somos hombres. Eso es el amor. El hombre, con la mirada cada vez más ferviente a medida que lo pisoteaban, dijo, lo que va contra la corriente es verdaderamente valioso. Sergio, ¿quién más aparte de mí estaría dispuesto a soportar la condena pública por ti? ¿En serio? Sergio reflexionó. Eso parece tener sentido. Los ojos del hombre se iluminaron de repente y agarró con fuerza la pernera del pantalón de Sergio. Entonces, Sergio, ¿me darás una oportunidad? Sergio bajó sus largas pestañas y se miró la mano, una hermosa sonrisa se dibujó en su rostro. Su voz era suave al volver a hablar. Gracias, es realmente esclarecedor. La sonrisa del hombre floreció ante eso, pero se congeló a la mitad. Sus dos gritos resonaron por el callejón. El primero fue porque Sergio se agachó y le rompió los dedos apretados. El segundo fue porque Sergio se levantó y, sin expresión alguna, le dio una patada en las costillas. El sol poniente bañó a Sergio en un denso resplandor dorado, devorando su silueta. En ese momento, me quedé absorto en mis pensamientos. En aquel entonces, Manuel era conocido por su crueldad en las peleas. Los pandilleros le temían y lo llamaban llama cara de jade. Siempre había asumido que Sergio, aunque un poco frío, seguía siendo un caballero, sin heredar mucho de la ferocidad de Manuel. Pero no esperaba que estuviera tan bien escondido. 02. Estaba ocupado, pero no pude ayudar, así que lo llevé a casa. Dejé a alguien para que limpiara después. Esa noche, durante la cena, le dije a Sergio, no te preocupes, un pervertido como ese no volverá a aparecer. ¿Pervertido? Sergio me miró fijamente de repente. Tío Javier, a ti también te gustan los hombres. Me quedé atónito con sus palabras. Aunque estábamos casi en el cambio de milenio y el siglo estaba a punto de cambiar, que le gustaran los hombres todavía se consideraba vergonzoso. A su padre, Manuel, esto le repugnaba. Decía que un buen hombre que se pasaba el tiempo pensando en otro era pura psicopatología. Por eso, nunca me atreví a revelarle mis sentimientos, temiendo que me cortara la carne entre las piernas y se la diera de comer a los perros si se enteraba. Sergio entonces dijo, ¿no te gusta mi papá? Me estremecí y alcé la voz. No digas tonterías. ¿Cómo es posible? Para cambiar de tema, le metí un montón de comida en el plato. Deja de hablar y come más.
Ya estás creciendo. No seas tan educado. ¿Te está afectando el crecimiento? Sergio picoteó su arroz con indiferencia. ¿Soy adulto y sigo creciendo? Pregunté, ¿eh? Sergio me miró con una sonrisa extraña. ¿Cuánto más quieres que crezca, tío Javier? Por un momento, casi sospeché que me hablaba de algo ilícito. Pero entonces levanté la vista y lo vi tomar otro camarón y pelarlo lentamente. Su semblante serio pero elegante me hizo arrepentirme de mis sospechas por un segundo. ¿Qué pasa? Levantó el camarón que acababa de pelar. ¿Quieres? Dicho esto, me lo llevó directamente a la boca. Instintivamente abrí la boca y lo mordí. Luego me ofreció varios más, pelándolos sin darse cuenta. Dijo, llenándome rápidamente la boca. Apenas tuve tiempo de masticar, así que solo pude murmurar una negativa. De acuerdo, tú. Su mano se extendió de nuevo. Abrí la boca a regañadientes, pero esta vez no mordí el camarón. En cambio, mordí el dedo de Sergio. Me sobresalté, y al instante siguiente, con calma, retiró la mano, lamió el dedo que había mordido sin querer y luego se secó la mano con la toalla caliente que había sobre la mesa. «Te lo comiste todo», dijo Sergio. «Ejé». La lengua ligeramente rosada aún me rondaba la cabeza, y aparté la mirada rápidamente. Tomé mi vaso de agua y di un trago. «Te dije que comieras más, pero insististe». «No pasa nada». Una sonrisa brilló en los ojos de Sergio, que sospeché era una ilusión. «Me encanta darte de comer». 03. Mientras me duchaba, de repente me di cuenta de que faltaba el anillo que Manuel me había dado. Manuel lo había usado, pero un día, al verme mirándolo, se lo quitó y me lo dio. No era que me encantara el anillo. Pensé, ojalá algún día pudiera ser como ese anillo, rozada y tocada por las hermosas manos de Manuel cada vez que quisiera. Cuando Manuel se quitó el anillo y me lo ofreció, lo rechacé diciendo, es demasiado caro, no puedo tenerlo. Se rió y dijo, somos buenos amigos, ¿por qué discutes conmigo por dinero? Si te gusta, tómalo. Dicho esto, me agarró la mano, sin decir palabra, me puso el anillo en el dedo índice. En ese momento, el corazón me latía con fuerza. Me imaginé absurdamente pasando por el ritual del intercambio de anillos con él, y la sangre me subió a la cara. Cuando desapareció el anillo. Recuerdo que Sergio dijo que quería verlo hace unos días, así que me lo quité y se lo di. ¿Entonces? Entonces tuve un asunto urgente que atender en la empresa. ¿Qué pasó después? ¿Me devolvió el anillo? Sergio entró en mi habitación por casualidad y le pregunté, ¿has visto mi anillo? ¿Qué anillo?, preguntó Sergio. El que te di como muestra de tu amor por mi papá. No hay vuelta de hoja, ¿verdad? Dije con impotencia, si esto de verdad es una muestra de amor, ¿cómo pudo tu padre tener a tu madre y cómo pudo tenerte a ti? La expresión de Sergio era impasible. ¿Qué tiene de raro? No es que mi madre fuera su única amante. O sea, solo le gustan las mujeres. Da igual. Ya me pediste que te enseñara el anillo antes. ¿Lo devolviste después de verlo? Sí. Eso fue muy extraño. Busqué por el baño y la habitación a fondo, incluso me puse de rodillas, gateé con el torso hacia abajo, tanteando debajo de la cama con una linterna. Pero nada, en ninguna parte. Decepcionado, me levanté. Sergio preguntó, ¿lo encontraste? Negué con la cabeza, me senté en el borde de la cama y, algo molesto, saqué un cigarrillo de mi cajetilla. Pues olvídalo. Sergio se paró frente a mí, ligeramente encorvado, y obedientemente me ofreció su encendedor. ¿Te gustan los anillos? Te compro uno. No seas ridícula. ¿Quién te dio el dinero? Sonreí. Para que no pensara que estaba inusualmente interesada en las cosas de su padre, dejé de hablar y di una calada profunda al cigarrillo. Sergio cerró de golpe la tapa metálica del encendedor y se lo guardó en el bolsillo. Estuve a punto de preguntarle dónde había conseguido el encendedor y si había aprendido a fumar, pero entonces lo miré y vi que parecía. Mordí el cigarrillo y sonreí. ¿Has echado un vistazo a algo inapropiado? Los pantalones de chándal le quedaban bastante sueltos, pero aún podía ver su figura. Parecía bastante bien formada. ¿Qué se considera inapropiado?, preguntó Sergio con calma y franqueza. ¿Acaso arrodillarse frente a mí con el trasero levantado cuenta? Casi me ahogo con el humo que acababa de fumar. ¿De quién aprendiste eso? Le di una patada fuerte en la espinilla. ¿Te atreves a molestar a tu tío?
Ni se me ocurriría. Sergio ni siquiera intentó esquivarme. Era increíblemente fuerte, e incluso después de que le diera la patada, se mantuvo erguido. Pareció sonreír, mirándome y preguntando, «Tío Javier, la luz de mi habitación está rota. ¿Puedo dormir contigo esta noche?» 04. Sergio le tenía miedo a la oscuridad, pero no era pegajoso. Solo tenía 12 años cuando murió Manuel, pero nunca me pidió que me acostara con él. Simplemente mantenía una pequeña lámpara de pared encendida en su habitación todas las noches. Cuando tenía tiempo, tomaba la iniciativa de quedarme con él, y él se acurrucaba cómodamente a mi lado. Siempre cerca, tumbado de lado, mirándome, con la cara hundida en mis brazos, mordiendo un trozo de tela de mi pecho, a menudo empapando gran parte de mi ropa. Cuando no tenía tiempo, hacía un viaje especial a su habitación antes de acostarse para ver cómo estaba. A veces no podía dormir bien con la luz tenue, y solo cuando le daba palmaditas suaves se relajaba poco a poco de su estado de tensión. Sergio tenía una razón para tener miedo a la oscuridad. Cuando era muy pequeño, Manuel lo llevó a un restaurante. Se encontraron con un grupo de personas de otra pandilla con la que tenía una disputa. Unas pocas palabras provocaron una pelea. En medio del caos, Manuel empujó al pequeño Sergio debajo de la mesa en el rincón más alejado y le dijo que se callara y no se moviera. Así que Sergio se abrazó las rodillas y se escondió en la pequeña oscuridad definida por el mantel. En realidad, no se movió. Afuera, caía una lluvia de sangre y vísceras. Alguien, derribado al suelo, se retorcía ante Sergio, con el cuerpo retorciéndose y la sangre escurriendo por la boca. Sus ojos permanecieron abiertos hasta su último aliento, mirándolo fijamente desde la grieta bajo el mantel. La sangre se derramó del cuerpo del hombre, fluyendo bajo la mesa y empapando las suelas de los zapatos de Sergio. Sergio permaneció en silencio, inmóvil. Más tarde, la pelea terminó trágicamente y Sergio fue olvidado. No estuve con Manuel ese día. Después de que le vendaran las puñaladas y lo enviaran a casa, de repente sentí que algo andaba mal y pregunté, ¿dónde está Jan? Manuel se dio una palmada en la cabeza. ¡Ay, no! Ya era tarde. Corrí al restaurante destrozado. Levanté el mantel y vi al pequeño Sergio mirándome, con el rostro entumecido y vacío. Me dolió el corazón. Lo saqué, acunándolo en mis brazos, tranquilizándolo suavemente. Ya estamos en casa, Jan. No tengas miedo, no tengas miedo. Estoy aquí para llevarte a casa. Sergio permaneció en silencio todo el tiempo, sin expresar miedo ni nada por el estilo. Pasó mucho tiempo antes de que me diera cuenta de que mi camisa estaba un poco húmeda. Lloró en mis brazos, mordiendo mi ropa, derramando muchas lágrimas, pero no salió ni un solo sonido. En aquel entonces, era solo un niño. Lo consolé, lo abracé, lo animé, incluso le besé la cara. Pero ahora es un hombre adulto, alto y fuerte. Está tan cerca de mí en la cama, con sus brazos alrededor de mi cintura, que me siento completamente incómoda. Le di una palmadita en la mano y le pregunté, ¿no tienes calor? Me dijo, tengo miedo, tío Javier. Le pregunté, ¿entonces enciendes la luz? No, hay demasiada luz y no podrás dormir, dijo Sergio hundiendo la cara en mi hombro. ¡Qué bien! Intenté ignorar el calor que sentía detrás de mí, cerré los ojos y conté ovejas en silencio. Fue un sueño terrible. Me pareció haber tenido un sueño terrible, pero se sintió demasiado real. Soñé con alguien acurrucándose contra mí por detrás. Podía oír una respiración agitada en mi oído. Me sentía inquieto y acalorado, y no pude evitar gemir hasta que una mano me tapó la boca. Piernas juntas, ordenó el hombre, jugueteando con mis piernas. Un hormigueo indescriptible me invadió, y mis piernas, inconscientemente, se apretaron con fuerza alrededor de la manta. Tío Javier. Los gritos entrecortados eran como lenguas calientes y húmedas lamiendo mis oídos. Caí en un olor penetrante, pegajoso e inquebrantable. Cuando desperté al día siguiente, Sergio seguía sujetándome por detrás. Las reacciones matutinas de un hombre eran innegablemente obvias. El más mínimo movimiento mío bastaba, y él, instintivamente, se abalanzaba. Me quedé paralizada. El sueño de anoche fue bastante humillante, y se excitaba tan fácilmente a estas horas de la mañana. No pude evitar despreciarme. Empujé al hombre con fuerza y corrí al baño. 05. En el sótano, torturé al traidor recién descubierto. Era un hueso duro de roer, y yo estaba bastante excitada. Salí del ascensor, frotándome los nudillos enrojecidos. Al levantar la vista, vi a Sergio en la puerta de la oficina.
Iba vestido con su uniforme escolar, con la mochila pulcramente colgada del hombro. Su aspecto limpio, fresco y de estudiante hacía que el reluciente pasillo del casino pareciera de mal gusto. Me quité el cigarrillo de la boca y le di una patada a la persona que estaba a mi lado. Te dije que denunciaras al joven amo cuando viniera, pero me ignoraste. No, pero no hay nada que pueda hacer para detenerlo. No lo culpes, tío Javier. Sergio habló por él. Solo quería verte pronto. Verlo me recordó ese sueño que parecía tan real, y una oleada de irritación me invadió el corazón. Sergio caminó hacia mí. Su mano me tocó el pecho. Instintivamente levanté la mano para bloquearlo, pero él se apartó, bajó la mirada y me abotonó la camisa uno a uno. Si no fuera por él, no me habría dado cuenta de que varios botones estaban desgarrados. Quizás fue por la violencia con la que lo golpeé. Después de abotonarme la camisa, Sergio me la alisó, como si me acariciara el pecho. Su palma rozó el punto sensible de mi pecho a través de la tela. Me estremecí y le apreté la muñeca con fuerza. Sergio me miró con sus hermosos ojos serenos. Me preguntó, tío Javier, ¿por qué no has estado en casa estos últimos días? Dije, ocupado. ¿Cómo iba a estar ocupado, de verdad? Simplemente no quería verlo a la cara. Yo lo crié. Cuando lo conocí, era solo un niño. Después de la muerte de Manuel, lo crié como a mi propio hijo. ¿Cómo podía tener pensamientos tan malos sobre él? Incluso una simple reacción fisiológica normal sería en vano para que me llamara, tío. Sergio preguntó, ¿en qué estás ocupado? ¿Estás tan ocupado que ni siquiera puedes ir a casa? Le solté la mano. En fin, vuelvo cuando termine. Vete a casa primero. Este no es lugar para ti. Pensé que Sergio sería tan obediente como siempre, pero esta vez, se mostró completamente agresivo. Te espero, dijo. Cuando termines, vuelve conmigo y me voy. Este chico se ha vuelto muy arrogante. Cada vez es más impredecible. Fruncí el ceño y lo miré fijamente unos segundos. No se intimidó en absoluto. Estaba tan molesta que dije, como sea, y volví a la oficina. Tenía una cita con unos amigos esa noche. Me cambié y me fui. Luego, del hotel a la discoteca, Sergio me siguió toda la noche. No me siguió a la habitación privada, sino que esperó afuera. Cada vez que abría la puerta, tenía los ojos clavados en mí. Pero no dijo nada, solo frunció los labios y discutió conmigo. Cuando iba al baño, me seguía de cerca. Prácticamente me enfadé y me reí, diciendo, ¿por qué no me aguantas un poco? No sé si fue intencional, pero me rodeó con el brazo y me extendió la mano. Tenía tanto miedo que me lo volví a meter enseguida, mirándolo fijamente y gritando, ¡idiota! ¡Sal de aquí! ¿No puedes orinar? Sergio bajó la mirada sin expresión. Entonces, soltó un suave silencio, como si estuviera persuadiendo a un niño. ¡Mierda! Me sonrojé inexplicablemente, abandoné el urinario, me metí en el cubículo y cerré la puerta de golpe. Se está aprovechando de mi amabilidad y se está volviendo cada vez más desobediente. Tarde o temprano, le voy a dar una paliza. 06. Beber es inevitable en los eventos sociales, y al final del evento, me sentía inestable, así que un camarero llamado Pablo me ayudó a subir a la habitación. Pablo era un joven bastante guapo. Ya había sido acosado por un cliente antes, y yo había ido a ayudarlo. Parecía recordar el gesto, y cada vez que venía, se aseguraba de cambiarse a mi habitación privada. Me había puesto a prueba varias veces y estaba bastante seguro de mis preferencias. Sabía vagamente que me quería, pero no esperaba que fuera tan atrevido. Un día, mientras me sentía mareado, se arrodilló ante mí y me agarró el cinturón. No había estado con nadie en años. Primero, después de que Manuel se fuera, la situación en la ciudad era inestable. Estaba ocupada arreglando algunos asuntos de la pandilla, así que no había tenido tiempo de pensarlo. En segundo lugar, después de todo, que te gustara un hombre no era algo de lo que se pudiera presumir. Era raro encontrar a alguien como él, y si no lo encontraba, no me molestaba en buscarlo. Aunque no era mi intención, sin duda me mantuvo célibe durante bastante tiempo. Pensé en Sergio de nuevo. Y entonces pensé que quizá me había vuelto tan abstinente que era una pervertida. Tal vez necesitaba desahogarme de vez en cuando. Agarré a Pablo del pelo y lo miré un momento. Susurró, «Señore». Empujé su rostro hacia mí. Cuando la cremallera estuvo completamente cerrada, la puerta se abrió de golpe.
Sergio entró con expresión hosca. Sin decir palabra, agarró a Pablo del pelo y le golpeó la cabeza contra el borde de la cama. Pablo gritó de terror, y al segundo siguiente, salió despedido. La puerta se cerró de golpe con un fuerte golpe que pareció sacudir toda la habitación. Exclamé enfadada, ¿qué pasa? Sergio me miró la entrepierna y preguntó con frialdad, ¿es por esto que no vienes a casa? ¿No quieres ser viuda de mi padre? ¿De qué tonterías estás hablando? ¿Te estás muriendo de hambre? Sergio, le advertí con dureza. Entonces, ¿por qué no me dejas hacerlo? Dicho esto, Sergio me empujó con fuerza sobre la cama, abriéndome las piernas con fuerza con las rodillas. Luego, arrodillándose entre ellas, me bajó casi todos los pantalones. Recuperé la sobriedad por completo, lo aparté de una patada y me puse de pie a toda prisa, gritando, «¡Te has equivocado de medicina! ¿Acaso sabes quién soy para ti?» «Claro que sí», dijo Sergio, aparentemente impasible, pero sus palabras me hirvieron la sangre. «Eres el hermano de mi papá, el que intenta meterse en la cama de mi papá». Lo abofeteé con rabia, dejándome la palma entumecida y dolorida. La cara de Sergio se inclinó hacia un lado y permaneció inmóvil un buen rato. Tenía la cara cubierta de brillantes huellas dactilares rojas, e incluso le goteaba sangre de los labios. Respiré hondo, me subí los pantalones y encendí un cigarrillo. Cuando el cigarrillo se apagó, me tranquilicé un poco y me pregunté si le había dado demasiado fuerte. Le acaricié la cara con una mirada de dolor. Lo siento, sentí ganas de suspirar, melancólica. Ayan, no te enseñé lo suficiente. ¿Será que la viga de arriba está torcida y la de abajo también? Pero nunca le demostré que me gustaban los hombres. Manuel odiaba a los gays. Si viera esto, creo que se convertiría en un fantasma y me mataría. No soy tu hijo, me miró Sergio con calma. No tienes la obligación de enseñarme bien. Pero siempre te he tratado como a mi hijo. ¿En serio? Al oírme decir esto, los ojos de Sergio parpadearon un instante, luego esbozó una leve sonrisa. Entonces, ¿por qué te separaste de los brazos de tu hijo la otra mañana y te escondiste en el baño para ducharte? ¿Quién era yo entonces en tu corazón? 07. ¿Quién? ¿Quién más podría ser? Era Sergio, el hijo de Manuel, el hijo del hombre que amaba y otra mujer. Sus rasgos eran borrosos pero distintos, no se parecían, pero eran similares. A medida que Sergio crecía, no pude evitar mirarlo fijamente, intentando encontrar rastros de la juventud de Manuel en sus rasgos. ¿De verdad traté a este chico de 18 años como a un doble? No lo sé. Solo sé que enamorarse de un hombre era normal. Si de verdad extraje un poco de cariño del hijo de este hombre, era asunto mío, privado, algo que no tenía por qué hacer y no debía implicarlo. Los hombres son inmaduros, propensos a la impulsividad, confunden fácilmente la dependencia con la necesidad, la pasión y el amor. Creo que es hora de enviar a Sergio lejos. Mi plan siempre fue que estudiara en el extranjero. He recorrido un largo camino, una vida de violencia, y mis pecados son numerosos. Aunque ahora puedo ser considerado un hombre de negocios, mantenerlo cerca no era la mejor opción. Quería tener una buena charla con Sergio. Pero después de esa noche, durante casi un mes, no comimos en la misma mesa ni nos sentamos a conversar en serio. Nunca encontraba el momento adecuado. Sin embargo, Pablo vino a mí un par de veces más. Pero ese sentimiento era irreversible. Perdí la compostura. Intenté convencerlo de que buscara a otra persona, pero por muy reticente que se mostrara, tuvo que rendirse. No sé quién le había avisado a Sergio, pero cuando por fin se acercó, irrumpiendo en mi oficina, empezó preguntando, «Tío Javier, ¿me envías al extranjero?» Estaba de vacaciones, ya no llevaba el uniforme del colegio, sino chaqueta y vaqueros, luciendo tan joven y guapo. Dejé caer el bolígrafo y lo miré por encima del escritorio. ¿Ya ni siquiera tienes que llamar a la puerta al entrar? Sergio frunció los labios. ¿Me estás dejando otra vez? Dije, no es que no te quiera, es que ya has crecido y es hora de que te independices. Sergio me miró con impotencia, pero con obstinación, con la mano apretada en un puño a su costado. Suspiré, me levanté y me acerqué a él, abriéndole los dedos, uno a uno. Estoy pensando en ti. ¿Qué sentido tiene que te quedes conmigo? Digo que está bien. Eres tan buen estudiante. Deberías ir a ver mundo. La ciudad es bastante grande. Además, ¿cuánto territorio puedo abarcar yo sola? Ayan, dije con impotencia. De repente, me agarró con el revés y preguntó,
¿vas a dejarme ir pase lo que pase? Dije, sí, sin dudarlo. De acuerdo, sonrió fríamente. Ya que quieres que obedezca, deberías darme algunos beneficios. Sergio me besó con fuerza. Su voz era fría, sus ojos rojos, pero sus labios y lengua ardían. La nueva empresa había inaugurado oficialmente su nueva dirección en lo alto de un edificio de oficinas de lujo en la ciudad, con ventanas panorámicas de 180 grados. Me besó y me empujó hacia él. La ventana estaba abierta y me presionó el torso contra ella. El viento silbaba en mis oídos y la ciudad yacía bajo mis pies. Nací en la familia equivocada, murmuró Sergio, mordiéndome el cuello. No debería haber sido su hijo. Me aferró con fuerza y bajó los labios hasta mi pecho, rozando y chupando a través de mi camisa. ¿Puedo llamarte papi? Así no podrás dejarme y sentirás una responsabilidad para toda la vida conmigo. El sol brillaba y por un instante, sentí que toda la ciudad me observaba mientras el joven que me llamaba papi, me masajeaba y me besaba hasta que mis piernas se aflojaron. El corazón me latía con fuerza y me desplomé, como si no tuviera peso, y volví a desplomarme. Basta, Sergio, me oí murmurar. Sergio parecía ajeno a todo. Doblé las rodillas y empujé con fuerza entre sus piernas. Se dobló de dolor y finalmente se apartó. Recuperé el aliento y le dije, todavía eres joven. Cuando crezcas, te darás cuenta de que muchos de tus sentimientos son erróneos. Muchas de las cosas que ahora te parecen el fin del mundo son, en realidad. ¿Ya creciste?, me interrumpió Sergio. ¿Te has dado cuenta de que tus sentimientos por mi padre eran erróneos? Me quedé atónita. No tienes que enseñarme esto. El rostro de Sergio palideció, su expresión volvió a su frialdad habitual, pero las lágrimas en sus ojos lo delataron. Javier, dijo, dirigiéndose a mi nombre palabra por palabra, como si fuera la primera vez. Si tú no me quieres, yo tampoco te quiero. Hice una pausa, cogí mi cigarrillo y no dije nada. Para cuando el cigarrillo empezó a echar humo blanco por mi boca, Sergio ya se había ido. 08. Pronto sería la muerte de Manuel. 6 años atrás, otro miembro de la pandilla que aspiraba al liderazgo conspiró contra él. Murió en el mar y su cuerpo nunca pudo ser recuperado. Compré un terreno de feng shui excelente en el cementerio y le construí un cenotafio. Durante los 2 primeros años, lo visitaba de vez en cuando, pero luego me preocupé cada vez más y mis visitas se hicieron menos frecuentes. En los últimos 2 años, solo he estado allí una vez al año. Estaba en el barco donde murió Manuel. Lo recuerdo protegiéndome desesperadamente entre la lluvia de balas, sujetándome la cara con sus manos ensangrentadas. Me dijo con ansiedad, ¿no tienes tantas ideas y ambiciones? ¿No me dijiste que los tiempos están cambiando y que no podemos estar en una pandilla para siempre? Javier, nunca he ido a la escuela, así que no entiendo de qué hablas, pero eres tan inteligente que sé que puedes lograrlo. Vienen por mí y seré su distracción. Tendrás la oportunidad de escapar. Vete. Vete. Vete y haz lo que dijiste. Negué con la cabeza frenéticamente, diciendo que no quería. Sin ti, todo lo que hacía no tenía sentido. Si íbamos a morir, moriríamos juntos. Me dio una bofetada fuerte, intentando despertarme, y luego me abrazó fuerte. Odio oír hablar de morir juntos. Javier, escucha, quiero que vivas bien. Se oyeron explosiones por todo el barco. Se puso el único chaleco salvavidas que quedaba y con todas sus fuerzas, me empujó al mar. Durante más de 2000 noches desde entonces, he soñado innumerables veces con esos breves segundos en los que me empujó y luego me estrelló contra el mar. La brisa marina azotaba, el humo se elevaba y las llamas se alzaban tras él, iluminando su rostro por un instante. Tenía el rostro cubierto de sangre, pero sabía que me sonreía. Antes de caer, lo oí decir, estoy tan feliz de ser tu hermano para siempre. Después de caer, gritó con todas sus fuerzas, no te rindas. Javier, no te mueras. De verdad que sobreviví. Pero incluso después de escapar de la muerte, seguía sintiendo que la vida carecía de sentido. Mis padres eran gente horrible. Darme a luz parecía una broma, solo para traer a otra persona a este mundo a sufrir. Eran drogadictos, capaces de cualquier cosa bajo los efectos de la droga. A veces, al llegar a casa, la veía hecha un desastre, cuerpos apilados uno encima del otro, el aire impregnado de un hedor repugnante, y se me revolvía el estómago con náuseas. Un día, buscando la máxima emoción, le inyectaron drogas en la arteria a mi madre, quien convulsionó y murió. Mi padre, jeringa en mano,
con una sonrisa maniática y misteriosa en el rostro, me sujetó, queriendo llevarme, ¿a la dicha? No quería tocar aquello. Grité y forcejeé con todas mis fuerzas. Presa de un miedo inmenso, agarré un cenicero cercano y se lo estrellé contra la cabeza. 1, 2, 3. No sé cuántas veces lo golpeé, pero sé que representó más de una década de dolor, desesperación y resistencia. La sangre me salpicó la cabeza y la cara, y mi padre se quedó inmóvil poco a poco. Lo arrojé al suelo con todas mis fuerzas, quedándome entre los dos cuerpos. Vomité violentamente, hasta que mis órganos internos se sintieron aplastados por la fuerza. De repente, sentí como si hubiera vomitado un charco de carne y sangre destrozadas. Esa noche, tarde, salí corriendo de casa. En un callejón cercano, caí en los brazos de Manuel. No era la primera vez que nos veíamos. Antes de eso, me lo había encontrado, mientras sus enemigos lo perseguían. Lo ayudé a esconderse e incluso lo llevé, cubierto de sangre, a la clínica. Dijo que me debía un gran favor. Había matado a alguien, temblando de miedo. Me limpió la sangre de la cara, me preguntó qué había pasado y luego me dijo, no te preocupes, Manuel te ayudará. Eso fue hace más de una década. La ciudad era un caos, como si no hubiera ley. Una pareja de drogadictos de los barrios bajos murió y desapareció, y a nadie le importó. Manuel quemó la casa y, como era de esperar, mis padres perecieron en las llamas, sin que nadie se diera cuenta. Después de eso, viví con Manuel. Pasamos por la vida y la muerte juntos, derramamos sangre y sudor el uno por el otro, e incluso usamos el mismo cigarrillo para aliviar nuestras heridas. Conocí a Manuel a los 15 años y nunca imaginé que, después de salvarlo una vez durante nuestro primer encuentro, se quitaría la vida. 09. Además de Manuel, no hay nadie más que me importe en este mundo. Él no se da cuenta de lo mucho que significa para mí. Sin él, no tendría el coraje para planificar el futuro, porque no lo tendría. En realidad, solo tengo algunas ideas ingeniosas, ¿qué ambiciones tan elevadas podía tener? Si alguna, era porque quería salir con el de las sombras y alcanzar una vida más plena. Tras la muerte de Manuel, perdí mi apoyo. Sentía un conflicto. Él luchó con todas sus fuerzas por mantenerme con vida, diciendo que quería que viviera, así que no me atrevía a morir. Pero si no me atrevía a morir, en realidad no quería vivir. Salí corriendo del hospital y me encerré en mi habitación, sin saber qué hacer con mi vida. Me negaba a comer ni beber, sintiéndome como si estuviera inmóvil, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Hasta que un día, con un crujido, la puerta se abrió desde afuera, dejando entrar la luz. Sergio estaba allí. Tenía 12 años, pero su rostro carecía de cualquier rastro de inocencia. Me preguntó, «Tío Javier, ¿ya no me quieres?» Me senté en el suelo y lo miré. Su expresión era tan tranquila, una calma que no parecía propia de alguien de su edad. Me temblaron los labios y las lágrimas se me saltaron al instante. Esa fue la primera vez que lloré a mares desde que Manuel se fue. Después de terminar de llorar mientras abrazaba a Sergio, me preguntó, «He hecho fideos instantáneos. ¿Quieres?» Comí. Después de cenar, le dije a Sergio, «Tranquilo, no te abandonaré». Sergio asintió y dijo, «Entonces yo tampoco te abandonaré». Después, vengué a Manuel y ascendí a la cima de la pandilla, estableciéndome con éxito y limpiando el negocio con constancia. Y Sergio crecía día a día. Sentada frente a la tumba de Manuel, quemé billetes para él y le dije, «Todavía no he podido traer a Sergio a verte este año. Me pregunto si tienes curiosidad. En fin, ya ha crecido y últimamente ha estado tan pesado que casi me mata de la ira». ¿Suspiro? Suspiré. El viento levantó las cenizas de la palangana, salpicándome la cara. Me pregunté si Manuel me estaría expresando su disgusto por haber descarriado a su hijo. En realidad, no tenían un vínculo profundo. Desde que Manuel murió, Sergio no lo visitó ni una sola vez. Decía que solo era una lápida, nada especial. Pero lo entiendo. Por muy bueno y leal que fuera Manuel con sus hermanos, eso no podía cambiar el hecho de que no era un buen padre. La madre de Sergio, Elena, fue una de las exnovias de Manuel. Se juntaron rápidamente y rompieron con la misma rapidez, sus sentimientos fueron fugaces como un rayo, desvaneciéndose con la misma rapidez con la que impactaron. Manuel nunca supo que ella había dado a luz sin decírselo, y se sorprendió cuando apareció con su novio. Ese año, Sergio tenía 5 años, Manuel 23, y yo era aún más joven, solo 17. Elena también fue madre a los 18. En ese momento, era joven y descuidada,
y su embarazo no era muy visible, así que simplemente pensó que estaba subiendo de peso. Cuando descubrió que estaba embarazada, ya estaba bastante avanzada, así que apretó los dientes y dio a luz. Después del parto, se arrepintió. Nunca dejó que Sergio llamara a su mamá, y a todos los demás les decía que Sergio era su hermano pequeño. Le encantaba jugar y tuvo muchos novios, algunos buenos, otros malos, y Sergio a menudo era considerado una molestia. Después de criar a Sergio a regañadientes durante 5 años, finalmente no pudo soportar más esta pequeña carga y decidió devolvérselo a su padre biológico. Ese día, Manuel, fumando un cigarrillo, preguntó con impaciencia, ¿cómo sé si me mientes? ¿Y si sí? Se están aprovechando de mí. Elena lo fulminó con la mirada, si no me crees, hazte una prueba de paternidad. En fin, he cuidado de este niño durante 5 años, y ahora te toca a ti. Sergio, de 5 años, se hizo a un lado, escuchando sin expresión alguna. Más tarde, Elena se fue, y Manuel la buscó por toda Ciudad, pero no la encontró. Corrieron rumores de que se había ido al continente con un jefe adinerado y la habían recogido en un coche de lujo, radiante. Y Sergio, como una mota de polvo que encontró al cambiarse, fue apartado con cuidado por ella. Ese mismo año, Manuel invitó a Sergio a cenar, pero se provocaron y se produjo una pelea, dejando a Sergio olvidado bajo la mesa. Quizás este incidente fue el comienzo de las cosas demasiado malo, Sergio y él nunca volvieron a ser amigos. El propio Manuel no sabía cómo interactuar con su hijo, a menudo parecía evitarlo y dejarlo a mi cuidado. Dije que trataba a Sergio como a un hijo, así que no era como si me estuviera aprovechando de él. Después de todo, sí que lo recogía del colegio, sí que le llevaba la mochila, sí que asistía a las reuniones de padres y maestros por él y sí que lo dejaba dormir a mi espalda. Creo que Sergio tenía razón. No me abandonará, y por eso me dio apoyo en este mundo. Ambos necesitábamos las necesidades del otro. Pero no esperaba que, con el paso del tiempo, sus necesidades tomaran otra forma. Suspiré de nuevo y tiré el último fajo de billetes al brasero. Esta vez, no me atreví a hablar en voz alta, solo dije en silencio, lo siento, Manuel, de verdad que no le enseñé eso. Mientras miraba fijamente las llamas, uno de mis hombres se acercó con un móvil en la mano. Presioné el botón de respuesta y la voz ansiosa de Carlos llegó del otro lado. Jefe, el maestro Sergio ha desaparecido. 10. Sergio ha desaparecido, lo han secuestrado. Pero no había nadie en la ciudad a que no pudiera encontrar. Esa misma noche, recibí la noticia definitiva. Pensé que era algún enemigo injusto, alguien tan poco ético como para hacerle daño a mi familia, pero resultó ser un joven llamado Diego. No lo recordaba hasta que vi su foto y me di cuenta de que era el hombre al que los amigos de Sergio habían golpeado por acosarlo, y al que Sergio le había roto las costillas con sus patadas. Envié a alguien a limpiar el desastre. Carlos, al ver su aspecto de erudito y la gravedad de sus heridas, temió que nuevas agresiones resultaran en muertes, así que simplemente lanzó una feroz advertencia. La mayoría de la gente estaría aterrorizada en ese momento. Aunque la banda ha estado intentando hacer negocios legítimos últimamente, y ha habido menos peleas y riñas, la mafia sigue siendo la mafia, y pocos se atreven a meterse con ella. Diego, este tipo, tiene agallas. No, agallas no. Cuando entré en el barco pesquero abandonado, toda la ansiedad, la preocupación y la rabia hacia Diego se fundieron en una sola maldición. Joder. Este tipo está loco. Desnudó a Sergio y lo ató a una silla, mientras él estaba completamente vestido. Lo vi acariciar la cara de Sergio. Un momento, era tierno y cariñoso. Sergio, cariño, ¿cuánto tiempo vas a aguantar esto? Al siguiente, parecía frenético, ruégame, ruégame. Incluso agarró a Sergio del pelo y le dijo, cariño, no quiero imponerte. Si me preguntas, definitivamente. ¡Pum! Estaba furioso y lo pateé a varios metros de distancia. Incluso después de romper el palo que había recogido, seguía insatisfecho. Pero pasara lo que pasara, tenía que llevar a Sergio a casa primero. Diego le dio a Sergio una droga potente, con la esperanza de verlo, atormentado por el deseo, perder el control, implorar clemencia, deshacerse de su fachada fría, revelar su naturaleza animal primitiva, para poder dominarlo por una vez. Pero Sergio se aferró obstinadamente, dispuesto a soportarlo hasta la muerte antes que hablar, negándose a cumplir sus deseos. En el coche, Sergio, empapado en sudor, se apoyó en mi hombro, casi exhausto. Me llamó, y cuando respondí, hundió su rostro más profundamente, sus labios contra la piel de mi cuello, su aliento caliente, provocando un escalofrío en mi corazón.
Finalmente llegamos a casa, y en cuanto se cerró la puerta, Sergio me empujó para besarme. Su lengua me abrió los dientes con fuerza, y por un instante, sentí que me temblaban las piernas, y me derribó al suelo con una fuerza brutal. No, bueno, no hagas eso. Esquivé su beso frenéticamente, agarrándole la mandíbula y apartándolo. Sus ojos ardían de rojo, su pecho subía y bajaba violentamente, gotas de sudor le resbalaban por la piel. No me atrevía a enfrentarme a la lujuria en sus ojos, incluso un segundo más habría sido peligroso. Déjame llamar a un médico, ¿de acuerdo?, dije. No molestes al médico, Sergio apretó los dientes, con las venas abultándose en su frente. Prefiero aguantar hasta la muerte. Sabía que podía hacerlo. Si quisiera, siempre encontraría la manera de obligarme. Después de todo, solo era un adolescente y se atrevió a dispararse. Ese año, 3 años después del entierro de Manuel, finalmente encontré la oportunidad perfecta para vengarlo. Ese hombre, llevado por la desesperación, me hirió gravemente antes de morir. Había atravesado las puertas del infierno, pero Sergio ni siquiera me ofreció una mirada amistosa. Me miró con frialdad y dijo, para vengarlo, ¿estás dispuesto a sacrificar tu propia vida? Le expliqué, fue un accidente, y no fue mi intención. Sergio frunció los labios y dijo, entonces, ¿podrías no volver a lastimarte, por favor? Se lo prometí claramente, diciendo que sí, pero él sintió que no era suficiente. De repente, me arrebató el arma, antes de que pudiera reaccionar, apretó el gatillo. Un agujero sangriento apareció en su hombro. Estaba horrorizado y dolorido, pero él parecía ajeno al dolor, dejando que el líquido rojo brillante brotara del agujero. Tío Javier, dijiste que dependemos el uno del otro, así que nuestras vidas están conectadas. Y también lo está nuestro dolor. Cuando tú estás herido, yo estoy herido. En ese momento, me obligaría a aprender a apreciar mi vida. Porque sabía que no podía olvidar su sangre, ni sus palabras de que cuando yo estaba herida, él estaba herido. Te ayudaré con mis manos. Finalmente, suspiré y cedí, sabiendo desde el momento en que pronuncié esas palabras que solo eran un autoengaño. 11. Las lágrimas de Sergio cayeron repentinamente como gotas de lluvia. Me besó, como un último beso antes del fin del mundo. La raíz de mi lengua se entumeció, y gradualmente mi cerebro se entumeció, como si hubiera inhalado un alucinógeno, hundiéndome en un mareo, un frenesí. Sus rasgos, que conservaban un retazo de cierta cara, aún me conmovían profundamente. Cuando conocí a Manuel, solo era unos años mayor que Sergio ahora. Javier. Sergio me mordió con fuerza, haciéndome volver en mí. Di mi nombre. Abrí la boca, pero no pude. Cuando estaba feliz, cuando estaba enojada, cuando sentía lástima por él, cuando lo sermoneaba, podía llamarlo en cualquier momento. Pero en momentos como este, no podía. Me daba demasiada vergüenza afrontarlo. Agarré el cuello de Sergio y apreté su cabeza firmemente contra la mía. No digas nada. Guardemos silencio. Quizás las lágrimas de Sergio empezaron a fluir en ese momento. Mientras fluían sus lágrimas, su pérdida total de control se acentuó, y sentí que me estaba volviendo loca, mi corazón latía con fuerza como si me estuviera drenando la fuerza vital. Sergio me empujó hacia el altar. Una foto en blanco y negro de Manuel colgaba en la pared. La mesa se sacudió y todo lo que había encima cayó al suelo con estrépito. Sergio fue despiadado. Me ató las manos con su corbata, me agarró del cuello por detrás y me obligó a levantar la vista, a mirar la foto en la pared. El sudor me picaba en los ojos y, a través de mi visión borrosa, vi la sonrisa de Manuel. Parecía estar devolviéndome la mirada. Contemplando este dar y recibir absurdo y caótico. Tranquila, estás demasiado emocionada. Sergio se burló, su mano en mi cintura clavándose en mi piel, causándome un momento de dolor. Hoy es el aniversario de su muerte. ¿No estamos siendo muy injustos con él al hacer esto? Tú, jadeé, cerrando los ojos. Eso es simplemente una falta de filialidad. ¿Te refieres a que yo sea amable con él o contigo? Sergio me agarró la barbilla y me giró la cara hacia él. Papá, me he esforzado tanto por hacerte sentir bien. ¿Qué más puedo hacer para ser filial? Le quité la mano. Sus ojos se oscurecieron y se inclinó para taparme la boca. La noche ya estaba tan oscura como podía ser. Las ramas se mecían con el viento, atravesando la luna redonda en el cielo. La luna era de un amarillo intenso, como una yema de huevo medio cocida, que rezumaba de las ramitas, dejando un rastro de luz intensa y oscura.
La droga era tan potente que perdí la cuenta del tiempo que pasamos en esa habitación, a oscuras. Estábamos tan agotados que nos quedamos dormidos juntos, sin siquiera molestarnos en vestirnos, entrelazados en nuestras formas más vulnerables, desnudas y desvergonzadas, como si estuviéramos envueltos en un secreto. Desperté antes que Sergio. Estaba tumbado sobre mi pecho, todavía aparentemente inquieto, con el ceño ligeramente fruncido. Le acaricié el pelo y luego lo aparté con suavidad, levantándome de la cama y vistiéndome. Tenía algunos rasguños en el pecho, y el más mínimo roce con la camisa me escocía. Sergio siempre parecía tener un cariño especial por este lugar. Me vestí rápidamente y salí de la habitación. Me di cuenta de que era de noche otra vez, aunque no tenía ni idea de qué hora. La casa estaba hecha un desastre después de la violenta tormenta. Al bajar las escaleras, me enredé con la ropa que había quedado tirada y casi me caigo. La foto en blanco y negro de Manuel estaba en el suelo. Ni siquiera recordaba cuándo se cayó de la pared. El cristal se rompió en el marco, destrozando su sonrisa inagotable. Suspiré, recogí la foto, la guardé y me senté en el sofá y encendí un cigarrillo. Iba por la mitad del paquete, con la última colilla en el cenicero, cuando por fin hice la llamada. Prepárate, dije. Esta noche mandamos a Ian lejos. 12. En 1999, Sergio y yo llevábamos 3 años sin vernos. Después de aquella noche caótica de hace 3 años, le pedí al médico que le pusiera una inyección para que durmiera profundamente y luego lo subía a un avión. De hecho, mucho antes, ya había allanado el camino para que se fuera al extranjero. Esperaba llegar a un acuerdo con él, pero luego me di cuenta de que no podíamos. Un día antes o después no cambiaría nada. Se iría tarde o temprano. Para evitar que volviera a escondidas, escondí sus documentos. Esperaba que estuviera un poco inquieto al llegar, pero se mostró sorprendentemente dócil y aceptó todos mis arreglos. Simplemente se negó a contactarme. Lo despedí, pero nunca tuve la intención de perder el contacto con él. Seguía queriendo estar al tanto de su vida como una persona mayor, pero ni siquiera respondía a mis llamadas. Dijo que si yo no lo quería, él tampoco me querría a mí, y quizás lo decía en serio. Más tarde, las noticias del otro lado del océano demostraron que le iba bien allí. Estudiaba mucho, sacaba excelentes notas y había hecho muchos amigos nuevos, así que su vida no era aburrida. Pero parecía que mi preocupación era innecesaria. Cuando más lo extrañé, volé a Ciudad L para verlo. Fue solo una mirada. Nevaba copiosamente en Ciudad L. Estaba sentado en el coche cuando lo vi, con algunos libros en la mano, corriendo por la nieve hacia las puertas de la escuela. Había un largo tramo de escaleras en la entrada de la escuela. Una chica con boina y un paraguas lo perseguía. Tras alcanzarlo, tropezó y se cayó. Él inmediatamente extendió la mano para atraparla. La chica le sonrió. El hombre guapo y la mujer hermosa, la nieve cayendo, era como la escena más romántica de una telenovela. Después, Sergio cortésmente le quitó el paraguas a la chica y los dos caminaron juntos bajo él, fuera de mi vista. Subí la ventanilla del coche. Esto es bueno. Los errores se corrigen con el tiempo. Esta es la juventud que Sergio merece. Esa noche, volé de vuelta a Ciudad A. Cuando el siglo estaba a punto de cambiar y los rumores catastróficos corrían desenfrenados, un amigo que regresaba del continente me trajo de repente una noticia increíble. Dijo que había visto allí a alguien que se parecía mucho a Manuel. Rápidamente preparé mi equipaje, crucé la frontera y salí del puerto solo. De camino, me recordé a mí mismo que no debía ilusionarme demasiado. Después de todo, la foto en blanco y negro de Manuel llevaba colgada en la pared casi 9 años. Incluso antes de encontrar ese pueblito, esa calle, esa barbería, seguía pensando esto. Hasta que entré. El hombre de camisa negra, inclinado sobre el corte de pelo de otro hombre, me miró y dijo, «Bienvenido, ¿quiere un corte de pelo?» Me miró con una expresión extraña, como si estuviera mirando a un cliente que hubiera entrado en su barbería en una tarde soleada. Pero sabía que era Manuel. Su mirada cariñosa no había cambiado, solo se veían algunos rastros del tiempo. La cicatriz, ahora apenas visible, en su mejilla derecha seguía allí. Había estado allí hacía tanto tiempo, parecía una eternidad, cuando accidentalmente bloqueó un cuchillo que me cortaba. Intenté contener la emoción y dije, sí, un corte de pelo. Así que Manuel llamó a un barbero más joven. Le pregunté, ¿eres el jefe? ¿Puedo esperarte? Un destello de sorpresa cruzó los ojos de Manuel, pero me sonrió rápidamente. Claro,
siéntate mientras termino este corte de pelo. No estaba segura de si esto contaba como encontrarlo, había perdido la memoria y no se acordaba de mí. 13. Durante las 2 semanas siguientes, fui al barrio casi todos los días, a veces para lavarme el pelo, a veces para encontrarme con él en un restaurante de comida rápida y charlar. Probablemente me consideraba rara, y su trato conmigo era simplemente cortés. Hasta que una noche, justo al cerrar su tienda, una motocicleta pasó rugiendo y una mujer gritó desde la calle: ¡Ah! Mi collar. Había oído que las bandas de motociclistas proliferaban en esta zona costera. Instintivamente corrí tras él, pero Manuel ya estaba en su motocicleta, gritando: ¡Sube! Rápidamente me subí a la parte trasera de su moto. Pisé el acelerador, rodeé la cintura de Manuel con mis brazos, y el viento nocturno casi me hizo llorar. La escena callejera y el tiempo se alejaban rápidamente, 1 segundo al año, 2 segundos al año, hasta que regresamos a un año, mes, hora y momento determinados. En aquel entonces, éramos así, corriendo por la larga carretera costera de la ciudad, robando un rayo de luz a la oscuridad de la vida. Unas cuadras después, alcanzamos con éxito a los 2 motociclistas. Manuel detuvo su motocicleta en una esquina, y cada uno se enfrentó a uno, recuperando finalmente el collar de oro. Tras devolver el collar, Manuel se apoyó en su motocicleta, sacó una pitillera, me ofreció una y dijo: «No esperaba que fueras tan buen luchador». Pensé: «Claro que me enseñaste muchos de estos movimientos en aquel entonces». Dije con naturalidad: «No puedo compararme contigo». Sonrió, apagó el cigarrillo y negó con la cabeza: «No puedo. Estos 2 últimos años, a menudo he sentido que me estoy haciendo viejo y que ya no puedo luchar». En ese momento, me sentí muy triste. 9 años, ¿cómo pudimos estar separados durante 9 años? Él, llama de cara de jade, que una vez se atrevió a enfrentarse de un callejón a otro con una sola espada. El amigo íntimo que luchó a sangre y fuego conmigo. El Manuel que una vez se cubrió de sangre y luchó por mi supervivencia. ¿Cómo podía reírse ahora de su vejez, y cómo podíamos encontrarnos sin conocernos? Guardé silencio un buen rato y de repente dije: «No creo habértelo dicho antes, pero eres como un hermano para mí». Manuel arqueó una ceja, sorprendido. «¿Un hermano de verdad?» «No», lo miré con seriedad. «Pero es mi mejor hermano. Es más cercano que un hermano de verdad. Tiene más o menos la misma edad que tú». Manuel sonrió, sacudiéndose la ceniza del cigarrillo. «Puede que no te lo creas, pero ni siquiera sé cuántos años tengo». 39, dije con firmeza. Parecía confundido. Añadí: «Si todavía estuviera aquí, cumpliría 39 este año». Manuel volvió a reírse, diciendo con indiferencia: «Bueno, ya que estamos tan conectados, quizás sí tengo 39». 14. En este pueblo costero desconocido, Manuel y yo, ahora unos completos desconocidos, solo nos vimos una noche. Esa noche, la noche en que luchamos codo con codo para ayudar a alguien a recuperar el collar, se ofreció a invitarme a una copa. Nos sentamos en un puesto de barbacoa concurrido, igual que las innumerables veces que nos habíamos sentado en un puesto callejero en la ciudad. Mientras tomábamos unas copas, Manuel y yo charlábamos sobre su vida. Dijo que había venido aquí desde la ciudad hacía 8 años, sin ningún motivo en particular, simplemente para seguir a un amigo y encontrar trabajo. Había trabajado en diversos oficios hasta que conoció a un barbero maravilloso que le enseñó a cortar y peinar el pelo. Se instaló y se hizo cargo de esta pequeña barbería, que le proporcionaba un buen sustento. Antes de venir aquí, había pasado casi un año recuperándose de lesiones en un remoto pueblo pesquero de la ciudad. Parece una historia inventada, ¿verdad? Una persona aparece en la orilla, medio muerta, herida, sin saber quién es, dónde está ni qué ha pasado, y luego es rescatada por un amable pescador. La vida es tan dramática a veces. Tras un momento de vacilación, pregunté en voz baja: ¿alguna vez has pensado en recuperar la memoria? Manuel bebió su vaso y lo dejó. Cuando me recuperaba de mis heridas, no tenía energía para pensar. Pero luego llegué aquí, y poco a poco, comencé una nueva vida, y ya no importó. ¿Entonces simplemente olvidas a la gente, los acontecimientos y las cosas de las últimas décadas? No pude evitar que se me hiciera un nudo en la garganta al hablar. ¿Y si hay alguien que no puede soltarte? Manuel guardó silencio. Finalmente, dijo: la primera vez que me miré al espejo al despertar, vi muchísimas cicatrices, grandes y pequeñas. No sé por qué, pero inconscientemente sentí que mi vida anterior no era lo que realmente me gustaba. Chocó mi vaso y volvió a beber. Creo que debe haber una razón para lo dispuesto por Dios. Ya morí una vez,
Y si volviera a la vida, probablemente sería una molestia para los demás. Al mirarlo así, de repente recordé un día en que éramos adolescentes, sentados a un lado de la carretera. Con un cigarrillo en la mano, entrecerré los ojos al ver los imponentes rascacielos de la ciudad y murmuré, a veces me pregunto cómo será estar sentado en las nubes. Él le restó importancia, ¿qué hay de curioso? Debe estar tan vacío ahí arriba, ni siquiera tan animado como el suelo. Manuel era así. Había dicho más de una vez que no tenía ambiciones. No deseaba la violencia ni la intriga. Crear problemas era algo que solo hacían los sabios. La gente como él simplemente quería vivir una vida normal, sana y segura. Pero la vida lo había llevado por este camino, y el amor y la lealtad lo empujaban cada vez más lejos, sin vuelta atrás. Supongo que ya tiene la vida que quería, ¿no? Sin darme cuenta, estaba borracha. Manuel me acompañó de vuelta a mi habitación de hotel. Estaba tan borracha que tropecé con la pata de la cama y lo arrastré conmigo. Lo agarré de la ropa, impidiéndole levantarse, y adormilada, le pregunté, Manuel, ¿estás feliz ahora? Dijo, no lo estoy. ¿Y si lo estuvieras? ¿Estarías feliz? ¿Cómo sería? Dijo con impotencia. Bueno, estoy bien. ¿En serio? ¿En serio? Sentí su latido, firme y fuerte. Se me llenaron los ojos de lágrimas, las lágrimas brotaban sin control. Sí, está vivo, Manuel sigue vivo. ¿No es suficiente? Solté su mano. Manuel dudó un momento y luego me dijo, quizás no esté en condiciones de decir esto, pero creo que deberías olvidarlo. No importa el papel que haya jugado esa persona en tu vida, ahora que te has despedido, tienes que aprender a seguir adelante. Me quedé atónita. Pero siempre siento que le debo tanto. Dijo, todos estamos en deuda unos con otros. Si él no te debía nada, ¿cómo pudo haber estado contigo en las buenas y en las malas? Esa noche, como era tarde y Manuel estaba un poco borracho, se quedó en mi habitación. Yo había reservado una habitación estándar y él dormía en la otra cama, separados por un pasillo estrecho. Observé su sombra en la oscuridad, recordando esa noche y esos días. Parecía un final predestinado. Sabía que algunas cosas, algunas personas, acaban por llegar a su fin. Al día siguiente, Manuel se despertó temprano. Tenía que ir a casa a lavarse. Me saludó, cogió su abrigo y se fue. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? La puerta se abrió y oí su voz sorprendida y cautelosa. Acababa de cepillarme los dientes en el baño de al lado. Al dejar mi taza y salir, me encontré con la mirada perdida del joven que miraba a Manuel desde la puerta. ¿Sergio? 15. Sergio observó con impotencia cómo Manuel y Javier entraban en su habitación de hotel y permanecían sentados fuera de la puerta toda la noche. Unos días antes, la vieja ama de llaves le había dicho que su padre podría no estar muerto. Después de eso, viajó más de 20 horas antes de llegar finalmente a la ciudad. Llevaba 3 años discutiendo con Javier y preparándose mentalmente, pero al final, el miedo a perderlo fue la derrota definitiva. Aún recordaba el día, 3 años atrás, en que despertó a 10.000 metros de altura. Por la ventanilla del avión, las nubes se teñían de un dorado pálido sobre un fondo azul puro. La vista se iluminó de repente, desvaneciéndose en un blanco borroso. Como si su mente se hubiera quedado en blanco por un momento. Le preguntó a la vieja ama de llaves que se había mudado con él al extranjero, Luis, ¿dónde es esto? Tras preguntar, se sintió un tonto. ¿Dónde es esto? Está en un avión. Este avión lo alejaba de la ciudad, lejos de Javier. Incluso sabía cuál era su destino. Era un país lejano, a más de 10.000 kilómetros de Javier. No podía medirlo con las piernas, ni verlo. Pero Javier decía que allí había un mundo más amplio. Javier decía, hago esto por tu bien. Pero ¿cómo podía olvidar Javier, decía, que dependían el uno del otro? ¿Cómo podían depender el uno del otro, separados por un inmenso mar de gente? Sergio se quedó sentado, aturdido, pensando, no importa. Mis pies están sobre mis propias piernas. Puedo volver por mis propios medios. Pero no esperaba que Javier fuera tan cruel como para ocultar su identificación. El mensaje era claro, no podía regresar a la ciudad sin permiso. Ese día, Sergio se acuclilló frente a su equipaje desordenado, con lágrimas corriendo por su rostro. No era que no hubiera previsto que lo enviarían al extranjero tarde o temprano. Simplemente le guardaba rencor a Javier por no haberlo despedido como es debido y por haberlo privado con tanta naturalidad de la libertad de verlo. Era su culpa.
Una vez se conformó con lo que tenía, y luego, lo perdió todo. Durante esos 3 años en la ciudad L, Sergio intentó demostrarse a sí mismo que podía vivir bien sin Javier. Hizo más amigos que en la ciudad, creyendo que el vacío en su corazón siempre podría ser llenado por otros. Si uno no era suficiente, entonces 2 o 3. Incluso intentó salir con alguien. Pero no funcionó. Descubrió que no parecía amar ni a los hombres ni a las mujeres. Cuando esos hombres y mujeres lo perseguían a él y a su hermoso rostro con ojos enamorados, su corazón se llenaba de confusión. Diego le dijo una vez que el verdadero amor reside en ir contra las convenciones. Pero Sergio seguía sin entender la diferencia entre el amor y el desamor. Las convenciones no le preocupaban, no gritaba ni vociferaba. Simplemente no sabía cómo acercarse, tener la mayor intimidad con Javier. Desde que nació, Sergio nunca supo lo que significaba la seguridad. Su madre le hacía llamarla hermana y nunca lo abrazaba. La primera vez que su padre lo vio, le preguntó, ¿cómo sé si es mi hijo? Ese día, el pequeño Sergio estaba entre Manuel y Elena. Cuando levantó la vista, solo pudo ver 2 rostros inexpresivos. ¿De qué hablaban? ¿Para quién era? Entonces apareció Javier. Sergio pudo ver claramente su rostro sonriente y oír su voz. Se agachó frente a él y le dijo, hay mucho ruido aquí. El tío te llevará a jugar, ¿de acuerdo? Javier, que entonces solo tenía 17 años, le tomó la mano y lo llamó tío. 16. Sergio no supo cuándo empezó, pero en su corazón, Javier se convirtió en algo más que solo de tío Javier. Todo en este mundo tiene una causa y un efecto, excepto el amor, que, en su mayoría, no los tiene. Cuando llega la pubertad, muchas personas a tu alrededor empiezan a salir, algunas serias, otras casuales. En resumen, todos están exponiendo sus propios deseos medio ocultos a los demás. Sergio escuchaba su conversación, ajeno al atractivo y la embriaguez de besar y abrazar. No fue hasta los 16 años, cuando accidentalmente abrió la puerta del baño mientras Javier se duchaba. Mientras Javier, de pie bajo la cascada de agua, lo miraba con asombro, comprendió de repente por qué alguien podía albergar un deseo posesivo por el cuerpo de otro. Quería más que besar los labios de Javier, quería besarlo por todas partes. Surgió una insatisfacción infinita, un hambre que las relaciones ordinarias, las caricias ordinarias, no podían saciar. No era que Sergio no quisiera consolar a Javier, incluso temía que si se extralimitaba, Javier no les dejaría espacio. Se había esforzado por saciar su hambre a su manera. Pero comparados con Javier, las demás personas y las cosas eran meros nutrientes que su cuerpo no podía absorber. Durante 3 años, Sergio pasó hambre, al borde de la muerte. Cuando supo que Manuel había reaparecido, se sintió como un moribundo, repentinamente dominado por un deseo feroz de vivir. Quería volver con Javier ahora, de inmediato, al instante. La vieja ama de llaves sabía lo infeliz que era. Al oírlo decir que quería volver a casa, suspiró, y finalmente encontró su identificación y se la entregó. Al llegar, Sergio buscó gente por las calles. Sentía que corría, sin parar. En el camino, un pequeño triciclo lo chocó de frente en una esquina. El honesto conductor, de mediana edad, estaba tan asustado que palideció, pero no se detuvo, simplemente se levantó y siguió corriendo. No se dio cuenta de que estaba cubierto de polvo, con raspaduras en las palmas de las manos y las rodillas. Sus sentidos bloquearon temporalmente esas cosas. Finalmente, encontró la casa de Javier. Pero vio a Manuel, su padre, enterrado con gran ceremonia hacía 6 años, con Javier en brazos, y entraron juntos al hotel. A Sergio se le heló la sangre. No le sorprendió la resurrección de su padre, habría preferido que aún tuviera una lápida cuadrada. Dios sabe lo rebelde que fue su idea. Sergio lo siguió, absorto en sus pensamientos, hasta que llegó a la puerta, pero por alguna razón le faltó el valor para llamar. ¿Había conseguido Javier por fin lo que quería? ¿Se había enamorado el homófobo Manuel por fin de un hombre? No era de extrañar, porque Javier era tan bueno. ¿Y entonces qué? Vivirían juntos y él se convertiría en un completo intruso, abandonado una y otra vez. El invierno acababa de llegar a la ciudad del sur, y Sergio permaneció acurrucado en el frío pasillo toda la noche, sin apenas percatarse, hasta que la puerta se abrió tras él. Un crujido lo despertó, despertando su espíritu de lucha. ¿Por qué había venido hasta aquí? ¿Para vigilarles la puerta? Sergio se levantó bruscamente. 17. Manuel miró a Sergio con recelo. Se me encogió el corazón, temiendo que notara algo en el rostro de Sergio, que se parecía un poco al suyo.
Dije rápidamente, nos conocemos. No pasa nada. Vete a casa. Manuel no dijo nada más, miró a Sergio por última vez y se fue. Tiré de Sergio hacia la habitación. No sabía qué había pasado, pero se veía tan desaliñado, con la cara magullada. No pude evitar extender la mano y tocarle suavemente la cara. ¿Cómo te metiste en esto? ¿Qué pasó? Sergio frunció los labios y me miró, inexpresivo, pero sus ojos estaban enrojecidos de tanto parpadear. ¿Tuviste sexo? ¿Qué? ¿Te besaste? ¿Tuviste sexo? Antes de que pudiera decir nada, atacó, rozando mis labios con el pulgar repetidamente, como si intentara limpiar algo. Luego, me besó con fiereza. Al hacerlo, incluso me arrancó el botón de la camisa. No sé si fue la falta de sueño o la ternura del reencuentro después de 3 años, pero me tiró sobre la cama y no pude soltarme. Un escalofrío me recorrió la espalda. Me abrió la camisa de un tirón y puso sus manos frías sobre mi cuerpo. ¿Dónde te besó? ¿Aquí? Sus dedos rozaron mi pecho. ¿Aquí? Su palma acarició mi cintura. ¿Aquí otra vez? Su mano llegó a la cintura, intentando llegar más abajo. Lo sujeté con fuerza, con la voz un poco ronca. ¿Para? Sergio obedeció un momento, luego hundió la cabeza en mi pecho, succionando con fuerza. Me estremecí sin control, lo agarré del pelo y lo fulminé con la mirada. Es que no me entiendes. Permaneció inexpresivo. ¿Por qué estás tan sensible? ¿No te satisfizo anoche? Maldita sea. Es como hablar con una persona sorda. ¿No tienes nada más en mente aparte de esto? Grité furiosa. Fuera de aquí. ¿Y qué te pasa por la cabeza ahora mismo? Yo también tengo curiosidad. Sergio se quitó la ropa, me enredó las muñecas con su camisa y se arrodilló en la cama con una pierna doblada. Bajo mi mirada furiosa, se bajó lentamente la cremallera del pantalón. Sergio estaba completamente loco. Después de quitarse toda la ropa, noté varios moretones y rasguños por todo el cuerpo, no solo en la cara. Le pregunté, ¿qué hiciste? Respondió con naturalidad, nada. Me atropelló un coche. ¿Qué quieres decir con atropellado? Mierda. La repentina excitación me tembló la voz y cambió de tono, y maldije. Sergio dijo, sí, vale. Mientras me aferraba a las sábanas, con el corazón latiéndome con fuerza, comprendí tardíamente a qué se refería con vale, había confundido una interjección con un verbo. Joder, hace años que no me ves y vuelves a matarme. Estaba prácticamente en trance, demasiado distraída como para quejarme. Antes quería comportarme como una anciana delante de Sergio, pero ahora, al ser manipulada así en la cama, era como si ya me hubiera cansado de fingir y me hubiera rendido. ¿Pero no te gusta? Sergio me dio la vuelta de repente, me miró de arriba abajo y me preguntó, ya puedes soltarme, Javier. ¿Me vas a soltar? Murmuré, fuera. De acuerdo. Sergio se burló y se alejó. Estaba tan furioso que encendí un cigarrillo y lo vi agacharse, recogiendo la ropa tirada una a una. Joder. Perro rabioso. Solo te pusiste la piel de Zhang Liangzai y algo de ropa, ¿y te crees buena persona? ¿Por qué finges conmigo? Estoy furioso. Estoy furioso. Estoy furioso. Tiré de él con fuerza, y cuando Sergio cayó en la cama, me di la vuelta y me senté a horcajadas sobre su cintura, presionando la colilla, quemándole la ropa. Sergio frunció el ceño, pero no dijo nada. Apretando los dientes, dije, Sergio, ¿de verdad crees que no me voy a enfadar contigo? ¡Qué falta de respeto! ¿Te lo enseñé yo? Sergio, como si ya estuviera bastante enfadado, replicó, no recuerdo que me enseñaras nada. Entonces lo aprenderás bien hoy. Entrecerré los ojos, enfatizando cada palabra. Te enseñaré a ser un caballero en la cama. 18. Sergio recibió una buena lección de mí. Para castigarlo, incluso le impedí terminar. Después de terminar, lo tiré al baño y le dije que lo averiguara solo mientras se duchaba. Pero en cuanto salió, echando vapor por la ducha, se desmayó, sobresaltándome. El médico dijo que se había esforzado demasiado, que estaba resfriado, con fiebre y que sufría de hipoglucemia. Llamé a la vieja ama de llaves para averiguar qué había pasado y calculé el tiempo, solo para darme cuenta de cuánto tiempo llevaba trabajando sin parar desde que había vuelto. Después de que Sergio despertó, le di unas gachas de avena.
Estaba pálido y me miró fijamente con esos ojos oscuros e insondables, como si hubiera vislumbrado mi rabia. Dije con enojo, ¿de verdad eres tan irrespetuoso, joven amo? Bajó la cabeza y tomó la cuchara en mi mano. Dije, llevas 20 horas sin comer ni beber, y ahora vienes aquí, te atropelló un coche y tienes fiebre. ¿Qué pasa? ¿Me estás representando un melodrama? Sergio guardó silencio. Sé que te estás aprovechando de tu juventud y salud, y no te importan las lesiones ni el dolor, pero, ¿así es como desperdicias tu juventud? Esta vez tuviste suerte, solo un golpe leve del coche, y no pasó nada, pero ¿y si hubiera lesiones internas? ¿Y si la próxima vez es un camión? Antes no eras tan imprudente, Sergio. Mírame. Sergio había estado bajando las pestañas, pero tras oír mi regaño, abrió mucho los ojos y me miró. ¿De verdad se atrevió a mostrar algún agravio? Dijo, solo tengo miedo de que me dejes. Esas palabras fueron como una aguja que reventó mi globo inflado. Frunció los labios. Tú y él. Nada, lo interrumpí, sabiendo lo que iba a decir. Además, tu padre ha perdido la memoria. No se acuerda de mí ni de ti. Cuando te recuperes, volveremos. Nadie debería molestarlo más. ¿Perder la memoria?, preguntó Sergio. ¿Puede soportar dejarlo? Dije, esta es la vida que él quería, y la he dejado ir. ¿Qué quieres decir con dejarlo ir? Revolví las gachas en mi tazón con una cuchara. Dejar ir significa que se acabó por completo. Es una despedida completa, ¿entiendes? Sergio parpadeó. ¿Entonces todavía vas a beber las gachas? Sí. Una semana después, Sergio se había recuperado por completo. Partimos hacia Hong Kong. Antes de irme, fui a la barbería de Manuel para despedirme, abrazándolo por lo que probablemente fue la última vez en mi vida. Gracias por tus cuidados durante este tiempo. Un placer conocerte. Probablemente esas fueron las últimas palabras que le dije. Al despedirnos, Sergio no se acercó, simplemente se quedó en la esquina opuesta, observando desde lejos. Cuando volví, me dijo, parece que aún no soportas dejarlo. Negué con la cabeza, emocionada. No lo entiendes. Mis sentimientos por Manuel son complejos. No son solo románticos, como te imaginas. Así que finalmente admitiste que te gusta. En ese momento, no quedaba nada que negar. Me encogí de hombros. Sí me gustaba de joven, pero era solo un amor no correspondido. Mejor no hablemos de eso. Caminamos en silencio un rato antes de que Sergio dijera de repente, ¿se está haciendo viejo? Es tan diferente ahora. Pensé que quizá anhelaba estar cerca de su padre, pero el destino no les había dado la oportunidad de ser padre e hijo. ¿Lo odias?, pregunté. Ante eso, el rostro de Sergio se desdibujó por un momento. Pero luego, dijo con firmeza, lo odio. La vez que más lo odié fue cuando te quedaste mirando su foto y no me oíste llamarte. No debería haber preguntado. 19. De vuelta en la ciudad, ya era el último mes de 1999. En Nochebuena, invitaron a Sergio a un baile y regresó visiblemente achispado. Yo estaba en el estudio, revisando el libro de contabilidad, cuando entró y se sentó en el sofá frente al escritorio, mirándome fijamente. Lo ignoré y seguí pasando las páginas. De repente, dijo, ven aquí. Lo miré divertida. Joven amo, ¿es usted tan arrogante? Dándome órdenes. Su voz se fue apagando. Javier, ven aquí. Cada vez te estás volviendo más rebelde. Aún así, me acerqué a sentarme a su lado. Hoy vestía elegantemente, con un traje negro a medida, sin corbata. Su cuello tenía un botón y una fina cadena colgaba de su nuez. Estaba a punto de tocarlo cuando noté una leve mancha de base y lápiz labial en su chaqueta. Como la chaqueta era oscura, no se notaba. Me incliné y lo olí. Parece que esta noche tendrás una mujer hermosa. Un perfume fresco y elegante. Olía bastante bien. Sergio tardó en reaccionar, aparentemente contemplándolo un momento antes de murmurar, ¿quizás Jessie? Oh, dije, esa chica de la voz dulce. Sergio, no hay nada entre nosotros. Solo dijo que se está dando por vencida y quiere que le dé un último abrazo. Limpié los restos de maquillaje y bromeé, no eres tan bondadoso. Sergio hizo una pausa. Pero ella y yo compartimos el mismo dolor. Ambos estamos persiguiendo a alguien que no deberíamos.
La expresión de Sergio se ensombreció. Le serví un vaso de agua tibia. Se bebió la mitad, y de repente, pareció recordar algo y me miró con extrañeza. ¿Cómo supiste que Jessie era la chica de la voz dulce? Ah. Me pilló desprevenido. Lo había dicho con naturalidad. No esperaba que este chico, incluso borracho, pudiera encontrarle un resquicio a mis palabras. Dije, solo, lo oí. ¿Quién te lo dijo? La conocí después de ir a Ciudad L. No deberías conocerla. Fueron ellos. Estás solo en un lugar tan lejano, así que claro que querría saber cómo estás y qué amigos has hecho. ¿Qué tiene de importante tener una voz dulce? ¿Vale la pena mencionarlo siquiera? Sergio no era tonto, no se dejaría engañar. Se inclinó hacia adelante, mirándome fijamente. ¿Has estado en Ciudad L, la has visto, has oído su voz? ¿Yo? Sí. De hecho, fui a Ciudad L a verlo muchas veces después. Ni siquiera contestaba mis llamadas, y lo extrañaba tanto que me tomaba la molestia de volar una y otra vez. No quería que lo supiera. Solía creer que el tiempo y la distancia podían arreglarlo todo. No quería que pensara que alguna vez podría responderle. Pero 3 años después, esa recomendación parecía haber fracasado. Al ver que no respondía, Sergio cambió la pregunta, ¿has pensado en mí estos 3 años? Dijo, sí. Pienso en ti todos los días. Pienso en ti mientras como, en clase, mientras camino, incluso en sueños. Una vez pensé que podría dejar de pensar en ti poco a poco, tal como tú deseabas, pero mi corazón no me obedece. No puedo. Mi corazón se ablandó al instante. De acuerdo. No había escapatoria. Simplemente no podía ceder. Lo admito, fui a verte y yo también te extraño. Los ojos de Sergio se iluminaron. Entonces, ¿puedes besarme una vez? Finalmente conseguí lo que quería, tirando de la fina cadena que colgaba de su collar hacia mí. Entonces lo besé. De hecho, en 100 años de vida, el amor es solo una cosa pequeña. Admite tus sentimientos por él, y el sol saldrá como siempre, y la ciudad no caerá. Si alguien insiste en criticarte, entonces... que te jodan. La última noche de 1999, Sergio insistió en pasar tiempo conmigo en la cama. A medianoche, el apocalipsis aún no había llegado. El siglo cambiaba cada 1000 años, y la ciudad entera vitoreaba. Mientras estallaban los fuegos artificiales, Sergio me besó. Su lengua se entrelazaba con la mía, su latido palpitante resonaba con el mío. Con el cambio de siglo, parecíamos fundirnos en un solo ser. Mientras me dormía de cansancio, de repente sentí un escalofrío en las yemas de los dedos. Sergio me puso un anillo en el dedo índice derecho. Abrí los dedos para examinarlo, sonriendo. Así que me escondiste ese anillo, ¿verdad? Sergio me miró y preguntó, no lo tiré. ¿Lo quieres? Bostecé. No importa. Llevar tantos anillos es un rollo. Quédate con las cosas de tu papá. Sergio me besó con los ojos entrecerrados. Se acostó a mi lado, jugueteando inquieto con mis pestañas. Sonreí con los ojos cerrados y extendí la mano para abrazarlo. Duérmete, cariño. Feliz siglo XXI. Fin.